¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la materia de administración. En esta ocasión vamos a ver algunos temas y bueno, les recuerdo que ya prácticamente está a punto de terminarse este curso intensivo rápido. Vamos a ver las escuelas del pensamiento administrativo. Entre ellas está la teoría de la administración científica, escuela de relaciones humanas, escuela newmana relacionista, escuela estructuralista y la escuela ecléctica o del proceso administrativo. Cada una de estas tiene personajes importantes o teorías o información general que aún en estas fechas se sigue aplicando. Cada uno sobresale de acuerdo a la teoría de la administración, todas de alguna manera son buenas, y vamos a empezar con la escuela de la administración científica. La administración tradicional o científica se desarrolló por la observación sistemática de los hechos de producción, investigación y análisis del taller, aunque interesado en técnicas específicas tales como estudios de tiempo y movimientos, planeación y control de la producción, distribución de planta, incentivo de salarios, administración de personal e ingeniería humana, todas ellas centradas en eficiencia y producción. Dicho enfoque está firmemente basado en esta teoría. Ahora, Taylor. Taylor fue un personaje importante de la administración científica y creo que por ahí a algunos de ustedes les tocó exponer a Taylor. Así es que bueno, Taylor, en el desarrollo de su tipo de administración, el enfoque de Taylor era estudiar las operaciones, determinar los hechos relativos a la situación del trabajo y de estas observaciones derivar principios. Veía la administración como proceso de obtener cosas hechas por personas operando independientemente o en grupos. Y su enfoque al problema administrativo era directo y sencillo: definir el problema, analizar la situación de trabajo en todos sus aspectos y aplicar técnicas cuantitativas a todos aquellos aspectos capaces de ser medidos. Hasta aquí la primera parte. Prácticamente hace mucho tiempo, pues las personas, obviamente, pues no había tantas máquinas. Entonces el personal prácticamente hacía muchísimas cosas y buscaba él de qué manera hacerlas rápido, porque pues no había máquinas y se requerían pues los productos o lo que se tenía que hacer. Entonces el tiempo, es decir, los tiempos para hacerlo, las personas deberían de hacer ciertas cosas, como por ejemplo saber y tener conocimiento y hacer la actividad que se les proporcionó. Entonces todo eso, entre tantas cosas, es la administración científica, y Taylor de alguna manera lo hizo. ¿Para qué? Para que esto fuera mucho mejor, ¿no? Aplicar técnicas cuantitativas a todos aquellos aspectos capaces de ser medidos, experimentar manteniendo todos los demás factores del trabajo constantes, excepto el que debería ser cambiado. Desarrollar una guía o principio administrativo derivado de las observaciones o estudios y finalmente probar la validez de dicho principio a través de aplicaciones subsecuentes. Utilizando este enfoque para estudiar el trabajo, Taylor dejó una verdadera riqueza de información administrativa para prácticamente posteriores. Es tal vez mejor conocido por el desarrollo de estudios de tiempos para determinar un estándar de producción que constituyera un día justo de trabajo. Y bueno, tiene por ahí algunos principios de la administración científica ahora en una legión. En resumen, Taylor dijo que los trabajadores, es decir, personas que trabajan en alguna empresa, deberían ser seleccionados científicamente, adiestrados y asignados a aquellos puestos para los cuales estuvieran mejor capacitados física, es decir, físicamente en persona, y mentalmente. Es decir, prácticamente las personas deberían estar 100% seguros que tenían que trabajar y que quieren trabajar. Después, en segundo lugar, el trabajo debería ser analizado científicamente y no intuitivamente. Es decir, que la persona debería haber estudiado o tener experiencia en el trabajo que está haciendo, y no nada más así como llegar y pues yo lo hago, no lo sé cómo se hace, pero aquí aprendo. No necesariamente ocupaba eso Taylor. Después, el tercero, debería de existir una cercanía, cooperación entre los que planifican el trabajo y los que lo efectúan, de manera que el trabajo puede ser hecho de acuerdo con los principios desarrollados, y la mano de obra debía compartir igual responsabilidad, cada sector efectuando el trabajo para el cual estuviera más calificado. Podemos decir que de alguna manera hacer pruebas, y pues las personas que están más adaptadas o tienen la experiencia, tienen el conocimiento, pues podían hacer el trabajo.
Taylor también estaba interesado en estudios de tiempos y movimientos, mientras que él se concentró en cuánto tiempo tomaba efectuar un trabajo. Los Gilberts, que es otra persona que también vamos a ver más adelante, igual es una persona que le gustó estudiar la administración y se aplicó en algunas cosas de lo que dijo Taylor. Se interesaba en qué tipo de movimientos eran los más efectivos. Por consiguiente, el sistema de Taylor aumentaba la producción incrementando la rapidez y eliminando sistemáticamente la tipo militar. El sistema Gilbert aumentaba la producción eliminando movimientos inútiles. Ya posteriormente pasamos a otro personaje también importante como Henry Fayol. Él aportó 6 funciones que bueno, todavía hoy en día se pueden seguir utilizando. Tal vez ya cambiaron a lo mejor la estructura, pero sirven de alguna manera, algunas se siguen aplicando. El primero era funciones técnicas, producción, transformación y fabricación. Prácticamente él decía que una empresa debería de tener este tipo de áreas y departamentos y el personal adecuado para hacer esto, es decir, la producción, la transformación y la fabricación. También debería tener funciones comerciales, es decir, la parte de la compra, la venta y el intercambio de la mercancía tenía que hacerse. Después, funciones financieras, captación y administración de capitales, ahí se maneja un poco la cuestión del dinero. Funciones de seguridad, protección de los bienes de las personas, es decir, la protección que debe tener uno en la empresa, tanto de las personas como por ejemplo la empresa, ¿no? En instalaciones, en fin, todo ese tipo de situaciones. Funciones contables, inventarios, balances, costos, etc. Digamos que es la cuestión de contabilidad, de administración. Funciones administrativas, prevención, organización, mando, coordinación y control. Si estas funciones se aplican, bueno, es de alguna manera importante para la empresa y bueno, estas ideas pues siguen utilizándose, así es que Henry Fayol pues tenía pues razón de alguna manera. Después está Henry Gantz. Colaboró 14 años con Taylor. Tomando lo más sobresaliente de él, continuó con sus estudios y su obra Adiestramiento de los obreros. Sus principales aportaciones son: 1. El sistema de bonificación de tareas de acuerdo a la calidad y cantidad de las mismas. 2. Adiestramiento de los obreros. Y 3. Aplicación de la psicología al trato de los obreros. Y por último, las gráficas de Gantt. Toda esta información de Henry Gantt pues también ayudó a que hoy en día pues muchas cosas que se realizan de la administración se siguen aplicando y de alguna manera se basó también con lo que dijo Taylor. Prácticamente fueron como discípulos, ¿no? Y posteriormente, ya para terminar esta parte, vamos a tratar de terminar hasta aquí para que ya se termine la clase. Bueno, la principal característica de la escuela científica es el uso del método científico para descubrir nuevos conocimientos respecto a la administración. Este método puede ser descrito como de experimentación controlada. Está formado de pasos bien definidos que deben ejecutarse en el orden adecuado. Dicho en pocas palabras, el método científico confirma o rechaza una proposición. Se lleva a cabo un experimento, se hacen observaciones y se llevan registros para indicar con precisión el qué, cómo, cuándo de todo lo que ocurre en cada experimento. Prácticamente esta parte muchos de ustedes a lo mejor lo han visto de una manera más práctica, pero prácticamente podemos decir que los trabajos que se realizan en las empresas tienen una explicación científica e incluso diría yo que tienen hasta un método científico. Entonces, pues de alguna manera esto sí es verdad, ¿no? Tal vez en aquella época pues no se hacía como ahora se hace, pues no tenían el conocimiento tecnológico que ahora tienen, ¿no? Entonces, te siguen aplicando aunque parece que no. Posteriormente, a continuación se seleccionan los datos en grupos comunes o se clasifican con el objeto de facilitar su interpretación. Partiendo de los datos se hacen enunciados, formulados con sumo cuidado, que constituyen la respuesta a la proposición originalmente presentada. Los pasos definidos en este método científico se muestran a continuación. 1. Identificación de la proposición. Este paso define el objetivo y orienta toda la investigación hacia una meta específica.
prácticamente los pasos que deben de hacerse para la cuestión de la administración es: 1, identificar la proposición, ¿no? 2, obtención de observaciones preliminares respecto a la proposición. Esto es de carácter exploratorio, supone la familiarización con los conocimientos existentes y proporciona útil material de antecedentes. Digamos que debe de hacer una prueba preliminar de las cosas que se tienen que realizar o se va a realizar. La número 3. Manifestar la solución provisional a una proposición. La hipótesis así manifestada se confirmará o desaprobará mediante experimentos controlados. Se mantendrán constantes todos los factores que afectan la proposición en toda la prueba, excepto un factor que el permitir variará o va a variar. Revela su relación con la proposición y se requiere mucha creatividad para formular la solución provisional, pensando más allá de lo que en la actualidad se dispone. La historia también revela que muchos de los principales descubrimientos son el resultado de buscar la respuesta a una proposición y relacionarla con una respuesta inesperada a otra proposición. La número 4 dice investigar cuidadosamente la proposición. La proposición, en pocas palabras, se refiere como los objetivos que realmente quieres hacer, empleando tanto los conocimientos actuales como los experimentos controlados. Se busca el grado de la relación o la falta total de ellas entre los datos y solución provisional. Se usa tanto el análisis como la síntesis, y el análisis significa descomponer la entidad en sus componentes y examinar cada uno de ellos en sí y en relación a los componentes restantes. La síntesis significa combinar, construir o reunir las varias entidades que se consideran. Además, los experimentos controlados se hacen para proporcionar datos sobre la proposición específica que se discute. Debe hacerse pruebas para establecer la consistencia de los resultados. Y la número 5, clasificación de los datos obtenidos. La clasificación facilita el manejo de los datos. Las clases seleccionadas dependen de la proposición y de la respuesta provisional. Por ejemplo, los datos sobre libros publicados pueden clasificarse por editor, tamaño o tema. Para un fabricante de libreros, el tamaño del libro sería lo más importante, en tanto para una biblioteca se seleccionará el tema. Entonces, aquí sobre la clasificación de los datos, podemos decir que un ejemplo claro sería prácticamente una biblioteca. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la biblioteca, pues independientemente de cómo esté el libro, pues tienes que clasificarlos. Normalmente aquellos que han ido a una biblioteca pues saben que se clasifican los libros en materias o en ciencias. Y así para las personas también es fácil acomodarlo y saber, este libro se encuentra en el área de historia, o se encuentra en el área de la administración o en el área de química. Y también para las personas que están trabajando en una biblioteca pues es más fácil clasificarlo. Obviamente para la empresa lo único que le interesaba era cómo se hace el libro y hasta ahí. La número 6, manifestar la respuesta provisional a la proposición. Esto se logra mediante una cuidadosa interpretación de los datos clasificados. Para ese tipo de propósitos se usan dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. Estos dos razonamientos realmente de alguna manera son cuestiones científicas, pero bueno, se utilizan obviamente para la administración. Y aquí pone un pequeño ejemplo de cómo puede ser. Por ejemplo, el primero es el razonamiento derivado de los resultados de muchas pruebas que se refieren al mismo fenómeno. En contraste, el razonamiento deductivo es el resultado derivado de la verdad de la totalidad de un conjunto revelado por muchas pruebas y hará una porción o segmento de esa entidad. Y ya para terminar, el número 7, pues prácticamente es ajustar y manifestar la respuesta a la proposición. Para ayudar a asegurar validez y unidad, la respuesta provisional se pone a prueba bajo las condiciones prescritas y se anotan los resultados. Si es necesario, se ajusta la respuesta y se manifiesta con claridad, teniendo cuidado de relacionarla a la proposición expresada originalmente en el paso número 1, y entonces tendrías que repetir los pasos. Entonces, en método científico podemos decir que se puede considerar como la actitud que debe adoptarse con respecto a los problemas o como un instrumento por medio del cual se obtienen respuestas
basada en datos efectivos reales. La esencia de la Escuela de la Administración Científica es el desarrollo de una mente inquisitiva con la resultante investigación inteligente en busca de mayores conocimientos, más hechos y más relaciones, y se requiere obviamente imaginación, originalidad y facultad para crear nuevas ideas. La solución provisional que se deriva está influida directamente por el ingenio y la destreza del científico y se requiere disponer de muchos recursos para cumplir con los diferentes pasos. Y bueno, pues a continuación tenemos la actividad que tienen que realizar y prácticamente pues hasta aquí se terminó la clase. Lo único que tienen que hacer es investigar un poquito más de estos 4 personajes, Taylor, Fayol, y Gans y Gilbert. Solamente investigar un poco más de lo que hicieron como tipo bibliografía y prácticamente sería todo. De todas formas en Classroom pues les pongo de qué manera deben de hacerlo y pues ya saben la participación. Les recuerdo que la próxima semana es conocimiento todavía, es decir, va a haber un poco de clase y se les dará los enlaces correspondientes para hacer el examen. Y ya después, para el otro domingo, prácticamente se va a entregar solamente puras calificaciones finales y pues se acabó prácticamente el curso intensivo de administración. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo su nombre. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.